Entonces, vamos a grabar para, para empezar ya nuestro curso del día de hoy. Vamos primero que todo a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de poder reunirnos, así sea por estos medios, Señor. Gracias por la oportunidad de poder seguir edificándonos unos a otros, Papito Dios. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu que habita en cada uno de nosotros, Señor, nos ayude, nos redarguya, nos muestre, nos dé sabiduría y discernimiento, Señor, para entender tu palabra y poderla poner por obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Esta lección del día de hoy se llama La clave para ver resultados en nuestra vida. Yo creo que esto es algo que todos queremos saber, ¿verdad? La clave del éxito. Entonces, cuando vemos por ahí un aviso, de la clave para ser exitosos en los estudios, entonces nos interesa como ese artículo, entonces lo leemos. Cuando siempre vemos propagandas o nos llegan cositas en WhatsApp, en Facebook, donde sea, que nos hablan de eso y verdad que nos llama de pronto la atención y queremos verlo. Entonces, espero que este tema, así como en otras partes que vemos estos anuncios, nos atraiga para saber cómo conocer esa clave para ver los resultados en nuestra vida. Bueno, miren que es algo tan sencillo que el mismo Jesús nos enseñó y es la palabra de Dios. Esa es una de las claves para tener resultado en nuestra vida. Vamos a empezar leyendo Mateo 4 del 1 al 4. Yo lo tengo aquí, lo vamos a ir leyendo. Y si usted tiene su Biblia a mano o quiere buscarlo también, o si no, yo lo voy a leer. Dice Mateo 4 del 1 al 4 nos está hablando lo que es la tentación de Jesús. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que allí lo tentara el diablo. Durante 40 días y 40 noches ayunó y después tuvo mucha hambre. En ese tiempo, el diablo se le acercó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Esta parte de la Biblia, lo que acabamos de leer, eso Jesús lo vivió estando aquí en la tierra como humano. Entonces, miren, él enfrentó la tentación con la palabra de Dios, que era lo que había en él, en su corazón. En las clases pasadas, las semanas pasadas que estuvimos hablando de diferentes temas, hablábamos de la importancia de la palabra, decíamos que de la abundancia del corazón habla la boca, el poder que tienen las palabras que nosotros decimos, la lengua, acuérdense que hablamos mucho de eso. Entonces, esto creo que lo que hemos visto junto con esto nos aclara más ese concepto de que ahí radica el éxito, o sea, en la palabra. Cuando nosotros atesoramos la palabra de Dios en nuestra vida, que no solamente somos oidores, sino hacedores, o sea, no nos limitamos simplemente a escuchar y, bueno, sí, ve, hasta bonito eso. No, la idea es de que no es solamente escuchar, sino atesorar esa palabra y ponerla en acción en el momento oportuno. Eh, Jesús conocía la palabra de Dios, la tenía en su corazón y por eso le pudo responder a Satanás en cada situación que él trató de tentarlo, lo enfrentó con la palabra de Dios. Él no peleó con él, no entró en discusiones, no entró en polémicas, sino simplemente con la palabra de Dios. Entonces, una de las primeras claves para tener éxito en nuestra vida es atesorar la palabra de Dios, ponerla en la acción en el momento oportuno.
La vida del hombre y sus resultados dependen de cuán ajustado está esa vida a la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer Juan 15 del 1 al 7. Aquí nos habla de Jesús, la vid verdadera. Dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Si nosotros vemos aquí esta comparación que hace Jesús entre nosotros, que seríamos como una rama, y esa vid, esa mata, ese tronco fuerte sería Dios. Y vemos la importancia, la magnitud, lo grande que es esto de estar unidos a Dios, o sea, de estar unidos a su palabra, leyéndola, atesorándola en nuestra vida. Es allí de donde viene la sabiduría, no viene de ninguna otra parte. La sabiduría viene desde allí, de leer la palabra, meditar en ella y sobre todo aplicarla a nuestra vida. Vuelvo y les digo, no es una cosa que nos entre por un oído, nos salga por el otro y ya, algo, bueno, cumplí, ya hoy leí la Biblia, hoy escuché el audio y ya cumplí mi parte. No, no es solamente eso, es atesorarla, vivirla y ponerla por obra. Entonces, esa sería una de las cosas importantes, estar unidos a Dios por medio de la palabra. Esa es la forma como nosotros podemos, así como la rama, una rama en una planta, toma los nutrientes de ese tronco, la savia que se llama. Entonces nosotros también necesitamos estar pegados a Dios para poder de Él extraer la sabiduría, esa savia. Muchos de nosotros, bueno, pueda que tengamos una o dos maticas en casa o otros pueden tener muchas plantas. Y cuando nosotros vemos una planta que tiene una hoja seca, una ramita seca, ¿qué hacemos con esa ramita? Lógico, la arrancamos, la quitamos, porque fuera de que ya no embellece la mata, ya de pronto se ve muy fea. Entonces, bueno, la quitamos y la tiramos. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor, porque ya esa hojita seca, esa rama seca ya no tiene vida, no da color, no da belleza, mucho menos va a dar un fruto. Entonces, eso mismo es lo que pasa con nosotros. Por eso es que nosotros debemos estar pegados a esa fuente para no secarnos, para no dejar eh, que ya no demos más fruto. Solamente nosotros podemos dar fruto, reverdecer cuando estamos pegados a esa fuente, cuando estamos tomando de esa savia, de ese tronco que es Dios, de esa sabiduría. ¿Dónde podemos hallar nosotros la sabiduría? En la palabra de Dios. La sabiduría no la encontramos leyendo los horóscopos, no la encontramos leyendo todas las cosas que aparecen en Facebook cada día, lo que aparece, lo que nos llega por WhatsApp, los memes, y de ahí no viene la sabiduría. La sabiduría viene de donde nosotros pertenecemos al Señor, Él es nuestro tronco y de allí es que viene la real sabiduría. Entonces, cuando nosotros estamos pegados a ese tronco, lo estamos por medio de su palabra, por medio de la oración y sobre todo de la obediencia.
sea, esa es la savia que nosotros necesitamos de ese tronco. Esa es la forma como extraemos los nutrientes para nuestra vida espiritual, por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de la obediencia. Si ponemos estas dos cosas en acción, se ve cómo obtener éxito en nuestra vida. En la Biblia encontramos un buen ejemplo en la historia de Lázaro cuando fue resucitado. Es muy interesante ver cómo Jesús vivía no solo de pan, o sea, de la palabra, sino de toda su vida que estaba regida por la voz de Dios. O sea, en Jesús había obediencia. O sea, él estaba tan apegado a esa parte de, de la vid. Él oraba todos los días, él estaba en comunión con su padre y por eso tenía esa sabiduría. Entonces, ahorita vamos a estar leyendo Juan 11. Vamos a empezar desde el versículo 3, pero en cada parte vamos a hacer como unos pequeños interpretaciones de cada cosa. Vamos a leer primero Juan 11 del 3 al 5. Dice, así que las dos hermanas le enviaron un mensaje a Jesús que decía, Señor, tu querido amigo está muy enfermo. Cuando Jesús oyó la noticia, dijo, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Al contrario, sucedió para la gloria de Dios, a fin de que el Hijo de Dios reciba gloria como resultado. Aunque Jesús amaba a Marta, a María y a Lázaro. Entonces, deteniéndonos aquí, podemos ver que en los versículos 3 y 4 vemos cómo reacciona frente al planteamiento de la situación que le presenta y cómo responde él. A él le plantearon esto como algo crítico, o sea, está muerto, ya está, o sea, es la catástrofe, es lo crítico, así se lo presentaron a él. Algo que de primera medida seguro les generó desconcierto. Pero lo interesante de la reacción que manifestó Jesús es su forma de hablar acerca de la situación. O sea, nosotros allí, Marta, María, la gente que le habló a él estaba viendo la situación dura, difícil, crítica. ¿Y cómo lo estaba viendo Jesús? ¿Cómo vio él esa situación tan crítica? ¿Cómo habló él de él? Dice, la enfermedad de Lázaro no acabará en muerte. Entonces, nosotros allí vemos y podemos estudiar, yo creo que a lo largo de toda esta enseñanza, podemos ver que los milagros no son algo casual, o sea, no es algo que ¡pum! Así, puede que sea, pero la mayoría de las veces hay como un proceso que está enmarcado dependiendo también de la forma como nosotros tomemos los acontecimientos externos y lo que declaramos con la boca. Mire que lo hemos venido hablando desde que iniciamos este curso también, la importancia de las palabras, de lo que sale de nuestra boca, cómo lo manifestamos, cómo nos expresamos. En el versículo 5 dice, aunque Jesús amaba a Marta, María y a Lázaro, aquí se nos enseña que no debemos depender de nuestros sentimientos. Había un sentimiento de amistad. Se dice, miren que al iniciar él dice, tu amigo, o sea, le recalcan, es que es tu amigo el que murió. Pero en este caso, aquí Jesús no involucró esos sentimientos de amistad cuando él enfrentó el problema. O sea, que él nos enseña que nunca debemos de mezclar nuestros sentimientos cuando ellos reaccionan por las circunstancias, sino cuando son movidos por la palabra de Dios. O sea, Jesús giró todo en torno a la palabra de Dios. Él decía, esta enfermedad no acabará en muerte, porque él sabía, él conocía quién era su padre. Entonces, recordemos cómo nos sintamos en determinada situación no tiene nada que ver con que Dios cumpla su palabra.
Nuestros sentimientos pueden cambiar. Un día podemos estar enojados, podemos enfrentar las situaciones con enojo, con llanto, con, con diferentes formas de verlo nosotros, pero hay una cosa, la palabra de Dios no cambia y Dios tampoco cambia, porque Dios es inmutable. O sea, si Él nos dio promesas, nos ha dado promesas de su palabra, Él las sostiene. Pero nosotros tendemos siempre como a involucrar sentimientos, a ver las cosas con una dimensión tan grande que a veces nos ahogamos en un vaso de agua y Dios ve las cosas de otra manera. ¿Y cómo podemos nosotros aprender a ver las cosas como Dios las ve o a sortear las situaciones como realmente son? Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios. Porque allí sabemos cómo Jesús actuó, cómo Dios ha actuado a lo largo de toda la existencia. Miren que esto lo hemos dicho muchas veces, la Biblia nos habla de todo. La Biblia no nos ha mostrado seres perfectos. La Biblia nos mostró un David que pecó, nos mostró gente que dudó, como Sara. Entonces, no hay perfección en ellos, pero si hay algo en ellos, habían algo en ellos, es que ellos creían en Dios. Y eso los aferraba y que Dios les dio una promesa y Dios las cumplió. Y así como cumplió sus promesas a ellos, las cumple con nosotros, las sigue cumpliendo porque Él no cambia. Dios es inmutable. Cuando nosotros continuamos, ahora vamos a pasar del versículo 7 al 10. Dice, pasado ese tiempo, les dijo a sus discípulos, volvamos a Judea. Pero sus discípulos se opusieron diciendo, Rabí, hace solo unos días la gente de Judea trató de apedrearte. ¿Irás allí de nuevo? Jesús contestó, cada día tiene 12 horas de luz durante el día. La gente puede andar segura y puede ver porque tiene la luz de este mundo. Pero de noche se corre el peligro de tropezar porque no hay luz. Miren qué gran sabiduría hay aquí. Los resultados se dan cuando Dios nos dice qué hacer y cómo hacerlo. Él nos da todo independientemente de las circunstancias. O sea, él aquí les está diciendo andar de día, andar en la luz, porque no nos vamos a tropezar. Y nosotros sabemos que andar en el día, andar en la luz, es andar guiados por el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos aferramos y conocemos esa voluntad de Dios y caminamos en ella, recibimos como esa luz, esa guía del Espíritu Santo que nos dice, así nosotros veamos el camino oscuro, no veamos la solución, el Señor nos va a revelar y nos va a mostrar que guiados por Él, ese es el camino que debemos tomar. Lo que pasa es que nosotros también muchas veces nos gusta es como caminar en lo seguro, o sea, lo que tengo aquí, o sea, si tengo ese dinero, puedo atreverme a hacer esto, o dependo del trabajo, o dependo de la amistad de alguien. No, Jesús nos dice, no, no, confiemos solamente en su palabra, en lo que Él nos revela, en lo que Él nos muestra, que vivamos esa luz que es el Espíritu Santo y nos dejemos guiar por Él. Si seguimos, vamos a ver que en los versículos 11 al 16. Después agregó, nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero ahora iré a despertarlo. Señor, dijeron los discípulos, si se ha dormido, pronto se pondrá mejor. Ellos pensaron que Jesús había querido decir que Lázaro solo estaba dormido, pero Jesús se refería a que Lázaro había muerto. Por eso les dijo claramente, Lázaro está muerto y por el bien de ustedes me alegro de no haber estado allí, porque ahora ustedes van a creer de verdad. Vamos a verlo. Tomás, al que apodaban el gemelo, les dijo a los otros discípulos, vamos nosotros también y moriremos con Jesús. Aquí podemos ver cómo Jesús aborda nuevamente esa circunstancia de la vida
como esa confesión que va ligada a lo que él creía y a lo que él sabía. Entonces nos evidencia esa parte de fe que él tenía, del conocimiento, dice, el conocimiento que él tenía, más la experiencia de saber lo que hacía su padre, aumentaron su fe. Ahí en el versículo 16 aparece la reacción de Tomás. Todos de pronto ya hemos oído hablar de Tomás, aquel discípulo que no creía que Jesús había resucitado, e inclusive llegó a decir que hasta que yo no meta mi mano en su costado no voy a creer, era un hombre incrédulo. Entonces, ahí nos muestra que aquel que vive y no por fe, ya que toda su vida es dominada por lo que diga el mundo. Es tan claro que él dice, bueno, pues ya sabemos que en Judea nos van a matar porque ya quisieron apedrear, entonces vamos con Jesús a morir. Esa era la fe que él tenía, lo que a él lo guiaba, lo que manifestaba, lo que él... Bueno, eso es lo que dicen, que allá nos van a apedrear, bueno, vamos con él. No tenía como esa fe de decir, no, es que vamos es con Jesús y él va a hacer algo. Entonces, ahí vemos cómo se manifiesta esto, ¿verdad? Que estaba manifestado que toda su vida era dominada por la corriente del mundo, por lo que decían. En los versículos del 21 al 23 dice, Marta le dijo a Jesús, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aún así, yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. El planteamiento que Marta hace obedece a la forma en que vemos la vida. Ella no entendió que siempre el resultado final, tanto como el que queremos, se dará. Dice, era necesario que Lázaro muriera para que la gente entendiera y creyera que Jesús es resurrección y vida. O sea, en ese momento los discípulos, la gente que había alrededor, fueron testigos de la resurrección de Lázaro y que fue a través de Jesús. Entonces eso les permitía a ellos saber, tener por vivencia de que Jesús es la resurrección y es la vida. Pero nosotros estamos tan como ensimismados, esquematizados, en que si las cosas no ocurren en el momento que nosotros las queremos, Dios, yo quiero este trabajo y lo quiero ya, yo quiero esta casa y la quiero ya, yo quiero que mi hogar se arregle y lo quiero ya. Cuando esas cosas no ocurren en el momento, entonces nosotros pensamos, no, Dios no está conmigo, Dios no escucha mi oración. Entonces, aquí nos está enseñando Jesús de que vale la pena revisar, ¿no? Y usar esas palabras que usó Jesús también. Dice, tu hermano resucitará. Entonces, aquí vemos cómo una vez más el proceso de un milagro, o sea, no fue así en el momento en que Marta y María quisieron que sucedieran las cosas, no, había un momento, había un propósito, había algo que tenía que suceder para llegar a ese milagro. Nosotros, y cada día queremos más las cosas así y el mundo nos las enseña. Ya, por ejemplo, anteriormente, muchos años atrás, uno quería comprar algo, uno tenía que entrar al almacén, ir, escoger y comprar. Ahora no, ahora tú un drive-thru, llegas a Tim Horton y ya todo está así. O sea, tristemente ya tú llamas, necesito esto, listo, arriba. No, anteriormente no, había que tomarse el camino, había que ir, buscar, hacer, pero ya las cosas van cambiando y así queremos espiritualmente seguir haciendo las cosas, que todo sea rápido, entre más rápido, mejor. Pero cuando no se dan las cosas, entonces lo que primero tenemos a pensar es que Dios no, es que Dios no está
en control de lo que yo quiero, Dios me falló, es lo primero que decimos, ¿no? Luego, a ver, ahí se me movió aquí. Siguiendo dice, es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aún después de haber muerto. Todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. ¿Lo crees, Marta? Sí, Señor, le dijo ella. Siempre he creído que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que ha venido de Dios al mundo. Mire, aquí aparece un planteamiento muy importante de revisar. A veces pensamos que nosotros vamos a recibir la vida eterna, ya todos cuando muramos, cuando este cuerpo fallezca, ahí es donde vamos a recibir esa herencia, esa vida eterna. Pero eso es una gran equivocación. La herencia se recibe desde el mismo día que nosotros aceptamos a Jesús en nuestra vida. Desde ese día nosotros empezamos a recibir esa herencia. Somos herederos desde ese momento. Y todo esto está relacionado con dos expresiones muy comunes en el cristianismo, que son dos palabritas, fe y esperanza. Las hermanas de Lázaro estaban llenas de esperanza. Sabían, sí, ella misma lo dijo, sí, yo sé que él va a resucitar el día que, cuando todos resuciten en el final. Pero ellas estaban llenas de esperanza, pero escasas de fe. Dice, tengan muy en cuenta esto, la esperanza tomará las bendiciones algún día. Esa era la esperanza que ellas tenían. Un día resucitará, pero la fe toma la bendición hoy. Es lo que nos sucede a nosotros. Muchas veces nosotros decimos, sí, nosotros vamos a gozar de la vida eterna, pero no, nosotros podemos empezar a vivir la vida eterna aquí, a recibir la bendición aquí. Eso es fe, empezar a vivir desde ya en las bendiciones que tiene el Señor para nosotros. Nosotros somos herederos. Nosotros nos hemos hecho herederos de Dios y herederos en todos los aspectos. Y eso lo tenemos hoy. No nos conformemos y esperemos a que, sí, después de que nos juramos la vida eterna, el cielo, las calles de oro, todo lo que sea, gobernar con Jesús a su lado. No, desde ya podemos empezar a disfrutar de todo. Eso es lindo lo que va a venir, pero también es lindo lo que podemos vivir aquí. Es que conozcan a Jesús y al que lo envió. Entonces, esa es lo que les decía ahorita. Empezamos, todo eso lo recibimos cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, cuando lo aceptamos y su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, inmediatamente empezamos a disfrutar de esas bendiciones, a vivir esas vidas buenas, agradables y perfectas que Él tiene para nosotros. Entonces recuerden, la esperanza tomará las bendiciones algún día, pero la fe lo hace hoy. Más adelante, seguimos viendo los versículos 28 al 37. Dice, luego Marta regresó a donde estaba María y a los que se lamentaban. La llamó aparte y le dijo, el maestro está aquí y quiere verte. Entonces María salió enseguida a su encuentro. Jesús todavía estaba fuera de la aldea, en el lugar donde se había encontrado con Marta. Cuando la gente que estaba en la casa consolando a María la vio salir con tanta prisa, creyeron que iba a la tumba de Lázaro a llorar. Así que la siguieron. Cuando María llegó y vio a Jesús, cayó a sus pies y dijo, Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó en su interior y se conmovió profundamente.
¿Dónde lo pusieron?, les preguntó. Ellos le dijeron, Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo, miren cuánto lo amaba. Pero otros decían, este hombre sanó a un ciego. ¿Acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Aquí, en esta parte, yo creo que debemos entender por qué Jesús se conmueve y llora. Esto definitivamente no ocurre porque Lázaro hubiera muerto, ya que para Jesús la muerte no era un impedimento. Dice que él se conmovió en su espíritu y lloró por ver la incredulidad tan grande, revestida por ver una religión de convicción aparente. Luego, también podemos encontrarnos con aquellos que dependen de sus sentidos, de lo que están viendo. Aquí María estaba dependiendo del olfato, porque ella decía, bueno, eh, Jesús tenía que recordarle lo que había dicho antes. Aquí hay una expresión usada por Jesús que marca la esencia del milagro. Cuando leemos los versículos, los últimos versículos, que son del 38 al 40, dice, Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Corran la piedra a un lado, les dijo Jesús. Entonces Marta, la hermana del muerto, protestó. Señor, hace 4 días que murió. Debe haber un olor espantoso. ¿Sí? En el sentimiento de María estaba guiándose por el olfato. Ella decía, no, eso ya huele feo, ¿cómo vamos a abrir esto? Jesús respondió, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? O sea, volvemos. Estaban viendo un problema grande, ella estaba guiada por sus sentimientos, por sus sentidos, pero Jesús estaba viendo las cosas de otro punto de vista. Cuando leemos toda esta historia que he estado leyendo ahorita de la muerte de Lázaro, vemos que en ninguna parte aquí dice que Jesús oró de la manera que acostumbraba hacerlo. Entonces, aquí podamos preguntarnos, ¿qué fue lo que oyó Dios? O sea, si Jesús no oró, ¿qué fue lo que Dios escuchó? La respuesta es muy sencilla. Él escuchó todas las veces que Jesús declaró. O sea, él no oró, él declaró el milagro sobre Lázaro. Cuando vemos los versículos 41 y 42. Así que corrieron la piedra a un lado. Entonces Jesús miró al cielo y dijo, Padre, gracias por haberme oído. Tú siempre me oyes, pero lo dije en voz alta por el bien de toda esta gente que está aquí, para que crean que tú me enviaste. Miren que muchas partes en la Biblia nosotros leemos, Jesús se apartó y oró, hizo esto, Jesús se apartó y oró, estaba orando. En esto, lo que leíamos ahorita, Jesús no oró. En ningún momento se ve esa parte explícita que diga Jesús se apartó y oró. Pero aquí estamos viendo cuando él dice, gracias Padre por haberme oído. Tú siempre me oyes. Entonces, en la misma forma en que Dios oye, aquí nos damos cuenta de que Dios nos escucha siempre. Todas esas expresiones, sean positivas o negativas. Entonces, cuando nosotros somos positivos, estamos confiando y estamos declarando de que Dios tiene el control de todas nuestras situaciones, de que vamos a conseguir lo que le estamos pidiendo, que eso está alineado con su voluntad, que estamos esperando en Él, confiando en Él, que Él lo hará. Él está escuchando eso, esa declaración que estamos haciendo con nuestra boca. Cuando nosotros estamos negativos, no, yo no voy a encontrar ese trabajo, no, yo no voy a ganar ese examen, no, yo no voy a pasar esto, no, eso también lo está escuchando Dios y es lo que estamos declarando con nuestra boca. Entonces, al final de todo esto, opera la consecuencia
de creer. O sea, miren, Jesús declaró ese milagro desde que le dijeron la primera vez. Dijo, él no está, él está es dormido. Jesús desde ahí empezó a declarar. Y al final que se vio, Lázaro resucitó. Entonces, vamos a ver cómo se logró ese milagro. Dice, Jesús envió la palabra y el milagro se operó. Los versículos 43 y 44. Entonces Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Y el muerto salió de la tumba con las manos y los pies envueltos, con vendas de entierro y la cabeza enrollada en un lienzo. Jesús les dijo, quítenle las vendas y déjenlo ir. ¿Sí ven? Jesús empezó a declarar el milagro de la resurrección desde el principio. Y eso fue lo que oyó Dios en ese momento, la declaración que él hizo con su boca. Todo el tiempo lo que él declaró, lo que le decía a Marta, lo que le decía a María, lo que le dijo a los discípulos, Dios lo escuchó. Hoy mi pregunta es, ¿queremos tener la clave para ver resultados en nuestras vidas y ver milagros? Bueno, ya las conocemos, vamos a repasarlas. Primero, atesorar la palabra de Dios y usarla en el momento oportuno. Para atesorar la palabra de Dios tenemos que leerla todos los días. O sea, no es solamente de que el domingo, que por ahí escucho la prédica o cuando tengo la oportunidad ya de ir a la iglesia, lo que escucho el domingo. No, la palabra debemos de leerla a diario, atesorarla y usarla en el momento oportuno. Segundo, ajustarnos a lo que dice la palabra de Dios, estar ligados a ella, pegados a ella. Tercero, el éxito de los milagros no son casuales, sino que obedecen a cómo tomemos los acontecimientos y a lo que declaremos con nuestra boca. Aprendamos a ser más positivos, a descansar en el Señor, a saber, a declarar, Señor, lo que tú tienes para mí es mejor de lo que yo quiero. Señor, yo confío en que tú tienes el control de mi vida, de la vida de mi familia, de mis hijos, de este trabajo, de lo que sea. Lo que nosotros declaremos con nuestra boca, Dios lo escucha. Recuerden, sea positivo o sea negativo. Otro punto, reconocer que Dios es inmutable. La palabra de Dios no cambia. Las promesas que Él ha dado, Él las cumple como Él las ha dado. Si Él te dijo que iba a hacer algo, Él lo hará. Confía en eso. No te dejes guiar ni por tus sentimientos ni por tus sentidos, sino lo que Dios dice, guiado siempre por el Espíritu Santo. Dejarnos guiar por ese Espíritu Santo. La esperanza tomará la bendición algún día, pero la fe la toma hoy. Recuerden eso. La esperanza es la que nos lleva a pensar, sí, algún día va a suceder, pero la fe es la que nos permite tomar las cosas desde hoy. Saber que Dios nos escucha, sea lo positivo, lo que sea, lo negativo, para expresar sobre una situación. Y asimismo Dios nos deja vivir las cosas. Cuando nosotros estamos en una posición de confianza, de fe en Él, eso Él lo respalda. Pero cuando nosotros nos vamos por todo lo negativo, no, es que no va a ser, no, es que no. Entonces el Señor nos deja, Él nos ha dado libre. Bueno, tú no crees que yo lo puedo hacer, no lo quieres tomar. Entonces, bueno, sigue tu camino, sigue con tus cosas negativas y ve. Él al final nos va mm, a llevar donde Él quiere que estemos, pero el camino lo decidimos nosotros, si tomamos el camino largo en nuestras fuerzas o empezamos a descansar en Él y tomamos el camino que Él marcó para nosotros, que es un camino diferente. Pero cuando nosotros decidimos caminar en nuestro negativismo, en nuestras fuerzas, lógicamente nos vamos a tropezar, es como cuando nuestros hijos, y quizás no te metas por aquí, que por aquí te vas a ensuciar, te vas a caer, mira, el niño se quiere meter, bueno, metas, igual va a llegar allá. Pero si
si nuestros hijos se dejan guiar, cuando uno le dice, no, ven por aquí, que por aquí vamos más tranquilos, vamos seguros, vamos a llegar también. Entonces, depende de nosotros. Hoy mi invitación es a eso, a que queremos éxito en nuestra vida, queremos conocer esas claves, ya conocemos las claves para ver resultados en nuestra vida. Recuerden, si queremos ver cosas diferentes en nuestra vida, tenemos que hacer cosas diferentes. Esa es la invitación, a hacer cosas diferentes, a seguir la clave de que Dios nos da en su palabra por medio de Jesús, el ejemplo que nos ha dado. Nosotros no podemos saber cómo Jesús actuó en determinadas circunstancias si no leemos su palabra. Solamente en la palabra de Dios está especificado esto. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Espero que puedan atesorar esta palabra y ponerla en práctica, sobre todo. Entonces, vamos a orar, a, a pedirle al Señor que nos ayude y nos dé ese discernimiento. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que tú nos enseñas, por esa hermosa palabra que tú nos has dejado, Señor, esa guía, ese manual de instrucciones, Señor, que tú nos has dado, Padre Celestial. Danos, Papito Dios, esa sabiduría, ese discernimiento, que nos dejemos guiar por tu Santo Espíritu, Señor, para poder vivir esas vidas buenas, agradables y perfectas que tú tienes para nosotros, que tú diseñaste para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a ver con tus ojos, a escuchar con tus oídos, Señor, pero sobre todo a disponer nuestras vidas a ti, a ser sensibles a lo que tú nos dices, a la guía de tu Santo Espíritu, Señor, y a vivir en el ejemplo de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, por haberlo enviado a morir en esa cruz, pero antes de morir en esa cruz, Señor, Él vino y nos modeló, nos enseñó. Gracias, Jesús, por no haberte bajado de esa cruz y por haber resucitado. Gracias, Señor mío. Gracias, Espíritu Santo, por estar en nosotros, por reargudirnos, por mostrarnos cada día, Señor. Gracias, Dios Padre, te alabamos, exaltamos tu nombre, Señor, y quedamos en tu presencia, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.